Muy bien, jóvenes, bienvenidos. Bienvenidos a esta 10ª semana de la unidad didáctica de innovación tecnológica de productos de frutas y hortalizas y azúcares. Antes que nada, antes de comenzar, por favor, coméntenme si se escucha adecuadamente mi voz, por favor. Confírmenme. ¿Sí? Bien, bien, gracias. Gracias. También confírmenme, por favor, si es que están visualizando las diapositivas, por favor. Perfecto, perfecto. muchas gracias, jóvenes. Seguramente algunos estaban preguntando por qué hemos programado la clase un poquito después. Bueno, la razón es un tema muy personal, un pequeño accidente en casa que tuve que atender. Nada grave, gracias a Dios, pero bueno, por eso les pido la comprensión del caso, ¿no? Ya las cosas están bien y bueno, estamos listos ya para comenzar con esta sesión. Eh, para el día de hoy, en realidad, como con algunos de sus compañeros estaba conversando, teníamos programado las exposiciones de sus avances del segundo entregable y teníamos, les había dicho que teníamos ya que presentar prácticamente para hacer la retroalimentación. Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver, aprovechando el tiempo que tenemos a partir de las 5 de la tarde, pero en este momento quería hacerles algo que me pareció muy interesante, es una dinámica que hice con sus compañeros de quinto ciclo, ¿sí? Y porque a ellos también les enseño innovación, y me parece que fue bastante buena para que ellos puedan ver y darse cuenta de en qué de repente están fallando o de qué información deberían consultar, para que eventualmente en el examen, que es la siguiente semana, ustedes ya sepan más o menos en qué están fallando y puedan estudiar, ¿sí? Entonces, esta dinámica, vamos a romper un poco el protocolo y vamos a dejar las exposiciones un poquito para después, ¿sí? Y vamos a empezar con esta dinámica que la he titulado Repaso para Evaluación. ¿En qué va a consistir, jóvenes? ¿En qué va a consistir? Bueno, en realidad es una simulación de examen que vamos a realizar, ¿ya? Recuerden ustedes que cuando estuvimos hablando sobre las certificaciones del PMI, ¿sí? Hablamos un poco sobre algunos exámenes que se debían dar para poder sacar estas certificaciones. Y estos exámenes normalmente, a veces para entrenarte y poder evaluarte en ese campo, utilizas simuladores de examen, ¿sí? Lo que estoy haciendo simplemente es sacar una simulación del examen y ponerla a disposición de ustedes para que puedan más o menos ir viendo cuáles son los puntos fuertes o débiles que están teniendo. Ojo, esto no va a ser calificado si es que ustedes se equivocan, pero si ustedes aciertan en las preguntas, esto va a contar como algunos puntos adicionales como participación de clase, ¿ya? Entonces lo que yo les pido es de que todos traten de dar su opinión a través del chat o pueden hacerlo a través del micrófono, no hay ningún problema, porque básicamente son 20 preguntas con 4 alternativas, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es colocar su alternativa de preferencia o decirla a través del micro. Y yo les voy a ir diciendo cuál es la respuesta correcta y cómo es que llegamos a esa respuesta, ¿sí? De tal manera de que ustedes ya tengan noción de que si no llegaron de repente a la respuesta que yo les estaba diciendo, entonces hay determinada información de lo que hemos visto hasta el momento que ustedes pueden ir a consultar. Y de esa manera, pues ya de repente no tienen que revisar todo lo que ya se leyeron, sino simplemente ir a partes puntuales, ¿no? Ir a partes puntuales. Porque, dicho sea de paso, hemos avanzado ya bastante en el curso. Son 10 semanas prácticamente de trabajo y realmente yo me siento bastante satisfecho con los resultados. Sin embargo, por ahí, y hay que mencionarlo, ¿no? Han habido algunos problemas con algunos de los compañeros que no se han estado conectando y pues no han podido participar en la elaboración de los trabajos grupales.
Lamentablemente, pues, en condiciones normales, digámoslo así, en condiciones normales, nosotros podríamos decir, bueno, si no te interesa, si no participas, pues simplemente no tienes nota, ¿sí? Sin embargo, entendemos perfectamente que estamos viviendo momentos de crisis, entendemos que estamos en situaciones complicadas y lo único que les voy a pedir a las personas que están teniendo problemas y que algunas ya se han comunicado conmigo, es que justamente hagan eso, se comuniquen conmigo para yo poder entender la razón por la cual no están presentando los trabajos y darles alguna oportunidad. Ahora, si es que hay grupos en donde son 4 integrantes y hay 2 integrantes que están trabajando bien y 2 integrantes que no se reportan, no se comunican ni nada, puede ser porque tienen de repente algún problema, algún familiar está mal, o de repente ellos mismos se encuentran delicados, o de repente es por un tema laboral también. Entonces, estas 2 personas que no están participando tienen que ser conscientes de su situación y comunicarme a mí como docente. Porque si no, están actuando de manera un poco egoísta, porque sus compañeros que sí están participando, ellos se están viendo perjudicados por tener que hacer más trabajo. Entonces, si ustedes se comunican conmigo de esa manera, como ya ha pasado con 2 grupos, se comunican conmigo, yo les voy a dar una alternativa de solución. Probablemente a estas personas que están participando con mayor dificultad, les asigne un trabajo que puedan presentar, digamos, en una manera un poco más holgada y les pueda dar el chance de que justifiquen su nota. Obviamente, pues, proporcionalmente al problema que están teniendo, ¿no? Y que yo pueda evaluar. Y las personas que quedan en el grupo que sí han estado trabajando, pues a ellos les puedo dar la opción de que me presenten su trabajo y obviamente como son más integrantes, pues pueden tener una mayor calificación o también puedan redistribuirse en algún grupo que ya esté con el trabajo en marcha y así no se vean perjudicados en su nota. Entonces, estamos en situaciones de crisis. La guía del PMBOK te dice bien claro, cuando tú te encuentras en una situación de crisis, lo que debes hacer el 95% del tiempo es comunicar, porque estás en una situación de crisis. Es decir, hay una elevada incertidumbre. Por ende, ustedes tienen que comunicar. Si ustedes no comunican, entonces también están siendo responsables no solamente del problema que les está ocurriendo, sino del problema que le están ocasionando a sus compañeros que sí están participando. Entonces, la comunicación es clave aquí, jóvenes, y deben también tener presente siempre que el docente, por más que quiera apoyarlos, el docente no puede leer sus mentes, ¿sí? Entonces, si ustedes no comunican, ¿yo cómo voy a saber qué es lo que puede estar ocurriendo? ¿Sí? Nosotros no somos una especie de repente, élite que estamos limitados a la comunicación, que somos indolentes totalmente a lo que está pasando. Eso no es así. Aquí, jóvenes, lo primero que ustedes tienen que comprender es que tanto ustedes como estudiantes, como el docente que está hablando con ustedes, tienen el mismo valor como personas, ¿sí? No es que el docente vale más y el estudiante vale menos. No, 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 eso es incorrecto. Todos somos personas, todos somos valiosos. Lo único que nos diferencia es que yo como docente tengo un poquito más de experiencia y conocimiento que ustedes, pero eso también es cuestión de tiempo. En algún momento ustedes también estarán probablemente, inclusive algunos llegarán también a ser docentes o estarán como colegas míos probablemente, o también estarán desempeñándose en otros rubros y el momento que ustedes fueron estudiantes pasará y ustedes pasarán a enseñar también en donde se encuentren. Entonces es cuestión de tiempo, jóvenes, y por ende deben también saber de que nosotros que estamos aquí al otro lado de la pantalla, no somos ningún tipo de marcianos ni de gente extraordinaria.
que de repente, pues, ¿no? Somos iluminados porque sabemos mucho. Eso no es cierto, joven. Nosotros tenemos errores, tenemos problemas, tenemos también muchas cosas al igual que ustedes. La única diferencia nada más es que nosotros hemos avanzado un poquito más en el camino porque también somos mayores que ustedes. Pero eso no quiere decir que ustedes no lo puedan hacer, ¿sí? Entonces, eso hay que quitarnos ese tabú de que el docente siempre tiene que estar como una jerarquía hacia arriba y el alumno tiene que escuchar nada más, y eso no es así, jóvenes, ¿ya? Eso no es así. Aquí todos somos iguales. Y aquí, así como ustedes están aprendiendo de mí, yo también estoy aprendiendo de ustedes. Así que esto de la educación jerarquizada, ¿no? De la educación vertical, eso ya no va. Ahora todo es horizontal, todos somos iguales. Y antes que tener una relación docente-alumno, deben comprender ustedes que antes que eso somos amigos y podemos confiar entre nosotros, ¿ya? Entonces, eso es muy importante porque por eso justamente es que yo me siento tan comprometido con el desarrollo profesional de ustedes, porque yo quiero que ustedes inclusive sean mejores que nosotros mismos. Esa es nuestra meta, esa es nuestra vocación de servicio, eso es lo que nosotros quisiéramos, ¿sí? A mí me alegraría mucho verlos a ustedes triunfar de aquí a unos años y encontrarme, ¿por qué no?, de repente en alguna gran corporación, conversando con alguno de ustedes y recordando estos momentos que tuvimos que pasar y las condiciones en las que nos conocimos, ¿no? Sería muy importante para mí el poder aportar siquiera con un granito de arena de manera positiva en la vida de cada uno de ustedes. Entonces, cerramos el paréntesis y lo cerramos con la última frase que es: necesitamos mejorar la comunicación entre todas las partes, docente-alumno, pero también alumno-docente, ¿sí? Eso es muy importante, jóvenes. Entonces, ahora sí, entrando ya netamente a la dinámica, vamos a hacer la dinámica del siguiente modo. Yo paso la diapositiva y va a salir una pregunta, ¿sí? Por ahí siempre, y esto se lo digo porque me ha pasado el día de ayer con sus compañeros de quinto, ¿sí? Por ahí siempre hay alguno que está escuchándome, pero sus datos no le da para que salga la diapositiva, ¿ya? Entonces, para evitar ese problema, lo que les voy a pedir, sí, a los que están en esa condición, es que tengan un cuadernito a la mano para que ustedes apunten las preguntas que yo voy leyendo, porque la pregunta y las respuestas yo las voy a leer 2 veces, ¿ya? Para que quienes están en esa condición también tengan la opción a participar. Entonces, coloco la pregunta y ustedes, jóvenes, me colocan su alternativa de preferencia a través del chat o también pueden coger el micro y pueden comunicar, ¿sí? Su respuesta. Una vez que han participado todos, porque esa es la idea, que participen todos, que coloquen sus respuestas, no importa si está bien o está mal, como les dije, yo les voy a dar cuál es la respuesta correcta y cómo es que hemos llegado a esa respuesta correcta. Y más aún, si no llegaste a esa respuesta correcta, ¿qué información es la que tienes que revisar? ¿Ya? Entonces, jóvenes, por favor, levantamos la mano si es que estamos de acuerdo con la dinámica para poder avanzar. Perfecto, perfecto, jóvenes. ¿Sí? Les repito, esta dinámica se trata de que ustedes participen, ¿sí? De que ustedes participen. A los que den la respuesta correcta primero, obviamente se le va a considerar algunos puntos. Si te equivocaste, no se te va a quitar puntos, ¿ah? Pero sí es bueno que lo tengas anotado. ¿Por qué? Porque eso te va a indicar qué información tienes que ir a ver para poder resolver esta duda, ¿ya? Bien, sin más preámbulo, vamos a empezar de una vez con la primera pregunta. Ajá. Ay, ay, ay. Primera pregunta. ¿Son entregables de los procesos de inicio del proyecto? ¿Sí? Repito la pregunta. ¿Son entregables de los procesos de inicio del proyecto?
¿sí? Y tenemos 4 alternativas. Primera alternativa, el estudio técnico, el estudio financiero y el acta de constitución. Segunda alternativa, estudio técnico, estudio económico y estudio de mercado. Tercera alternativa, acta de constitución y registro de interesados. Cuarta alternativa, línea base del alcance y cronograma. Repito las alternativas. Estudio técnico, financiero y acta de constitución es la primera alternativa. Segunda alternativa, estudio técnico, estudio económico y estudio de mercado. Tercera alternativa, acta de constitución y registro de interesados. Cuarta alternativa, línea base del alcance y cronograma. Muy bien, jóvenes, a través del chat, por favor, coloquen sus respuestas. Coloquen sus respuestas o a través del micro también las pueden hacer llegar, ¿sí? Solamente colóquenme la letra, ¿sí? A, B, C o D. ¿Ya? ¿Ok? Profesor. ¿Quién habla? ¿Quién habló? No me apareció No, no le entiendo, señorita. Ya, le escuché la A, pero su apellido. ¿Su apellido, señorita? Bueno, no le copié el apellido. A ver. Ya. Ok, veo las respuestas y veo que por goleada ha ganado la letra B, aunque también tiene algunos puntos la letra A. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces vamos a explicar porque parece que hay alguna duda al respecto, ¿sí? Vamos a explicar respecto a el inicio del proyecto, ¿sí? Y en realidad esto tiene que ver mucho con el ciclo de vida del proyecto, ¿ya? Entonces, si no le has dado la respuesta correcta, que ahorita les voy a decir cuál es, tienes que revisar el ciclo de vida del proyecto, que está en la segunda clase, si no me equivoco. ¿Ya? Bien. El ciclo de vida del proyecto nos dice que todo proyecto tiene una fase de inicio, una fase de preparación, una fase de ejecución y una fase de cierre, ¿sí? Ese es el ciclo de vida del proyecto, ¿sí? Puede tener más fases, sí puede tener más fases, pero por lo menos va a tener esas 4. Ahora, cuando hablamos del estudio técnico, el estudio económico y el estudio de mercado, nosotros estamos hablando de algo que se llama anteproyecto, ¿sí? Anteproyecto. ¿Qué quiere decir anteproyecto? Que se da antes del proyecto. Es decir, todavía no empieza el proyecto. Por ende, no es parte de los procesos de inicio del proyecto. ¿Por qué? Porque eso se da antes del proyecto. Entonces, la mayoría ha marcado la B, ¿sí? Asumiendo de que el anteproyecto es parte de los procesos de inicio del proyecto, y eso es incorrecto. El anteproyecto se da antes del proyecto. El proyecto normalmente inicia con el acta de constitución, ¿sí? Con el acta de constitución empieza a desarrollarse el proyecto propiamente dicho. Todo lo
lo anterior es información que nosotros necesitamos para poder decidir si el proyecto va o no va. Recuerden eso, por favor. Ahora, si nosotros nos vamos, ¿sí?, a los grupos de procesos de un proyecto, que también está ahí nada más después del ciclo de vida del proyecto, si nosotros nos vamos a los grupos de procesos del proyecto, vamos a encontrar que todo proyecto tiene 5 grupos de procesos. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre, ¿ya? Es decir, grupos de procesos de inicio, grupos de procesos de planificación, grupos de procesos de ejecución, grupos de procesos de monitoreo y control, y grupos de procesos de cierre. Esos son los grupos de procesos que tiene todo proyecto. Ahora, si nosotros nos vamos a la tabla de los grupos de procesos de inicio, vamos a encontrar que solamente hay 2 procesos, ¿sí? Solamente hay 2 procesos. Uno, elaborar el acta de constitución. Pregunta, ¿cuál será el entregable del proceso elaborar el acta de constitución? A ver, respóndame por favor en el chat. ¿Cuál será el entregable del proceso de elaborar el acta de constitución? Claro, como no dicen... Acta de constitución, profesor. Claro, exactamente, el acta de constitución. Ese es el entregable. Y el otro proceso que va acompañado de la elaboración del acta de constitución es la identificación de interesados. Pregunta, ¿cuál será el entregable del proceso de identificación de interesados? ¿Cuál será el entregable del proceso de identificación de interesados? A ver, ¿qué me dicen? Ya, identificación de los interesados es el proceso, Sarita, pero eso tiene un entregable. Eso, Jorge, el registro de interesados. Ese es el entregable, ese es el documento que tienes como producto de ese proceso, ¿sí? Entonces, es el registro de interesados. Por ende, la alternativa correcta para esta respuesta es la letra C. Es la letra C. Esa es la alternativa correcta. Los 2 procesos de inicio son elaborar el acta de constitución e identificar a los interesados. Los entregables de estos procesos de inicio son el acta de constitución y el registro de interesados. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Si tuvieran alguna duda al respecto, repito, pueden revisar el ciclo de vida del proyecto y los grupos de procesos del proyecto. Esa es la información que ustedes necesitan consultar para entender lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Levantamos la mano, por favor, si estamos de acuerdo. ¿Sí? Si estamos de acuerdo, levantamos la mano, por favor. Excelente, excelente. Muy bien. Excelente. Vamos con la pregunta 2, ¿les parece? Ya, en la pregunta 1 ya sabemos, si necesitamos más información, a dónde tenemos que acudir. ¿Ya? Pregunta número 2. Ajá. Son fases del ciclo de vida del proyecto. Si estuviste atento a lo que acabo de explicar, ya tienes la respuesta. Repito la pregunta. Son fases del ciclo de vida del proyecto. Alternativa A, el anteproyecto, el acta de constitución y la gestión del alcance. Alternativa B, inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Alternativa C, inicio, organización y preparación, ejecución y cierre. Alternativa D,
inicio, anteproyecto, acta de constitución y plan de proyecto. Repito las alternativas. Alternativa A, anteproyecto, acta de constitución, gestión del alcance. Alternativa B, inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Alternativa C, inicio, organización y preparación, ejecución y cierre. Alternativa D, inicio, anteproyecto, acta de constitución, plan de proyecto. Coloquen sus respuestas, por favor. Profesor, la letra B. La letra B. Ok, sigan colocando sus respuestas, por favor. Ahí estoy revisando el chat. De acuerdo. A ver. Hay opiniones divididas, señores, entre la letra B, entre la letra C y la letra D. Ajá. Bueno. Les voy a dar la respuesta. La respuesta de la pregunta, ¿son las fases del ciclo de vida del proyecto? Es la respuesta, aquí lo voy a copiar, la letra C, ¿sí? Es la letra C. Recuerden, por favor, que estamos hablando del ciclo de vida del proyecto. El anteproyecto es antes del proyecto, entonces no entra dentro del ciclo de vida. ¿De acuerdo? Por ende, ahí nada más la A y la D vuelan, porque tienen anteproyecto. Eso no tiene nada que ver ahí. ¿Ya? Nos quedamos con la B y la C. Hay que saber diferenciar, por favor, entre lo que son fases del ciclo de vida del proyecto y lo que son grupos de procesos del proyecto. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Las fases del ciclo de vida del proyecto, que eso también es la misma información que consultaban para la pregunta 1, es la misma información que van a consultar para esta segunda pregunta. Las fases del ciclo de vida del proyecto son de manera general, ojo, todos los proyectos no tienen las mismas fases, hay algunos que tienen más fases, ¿ya? Pero de manera estándar podríamos decir que por lo menos son 4. El inicio, la organización y preparación, la ejecución y el cierre. Y en cada una de estas fases, nosotros podemos encontrar los 5 grupos de procesos en el proyecto. Es decir, en la fase de inicio, yo puedo encontrar inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Y con eso cerramos la primera fase. Pasamos a la segunda fase, que es organización y preparación. Ahí también yo puedo tener inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Y cerramos la segunda fase. Y pasamos a la tercera fase, que es ejecución. Y yo también dentro de ejecución puedo tener inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Y cerramos la tercera fase, y nos vamos a la fase de cierre. Y también dentro de la fase de cierre podemos tener inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. ¿Sí? Entonces, una cosa es fase del ciclo de vida del proyecto y otra cosa es grupos de procesos del proyecto. ¿Ya? La respuesta y la alternativa correcta a esta pregunta es la letra C, como ya les dije, ¿no? Las fases del ciclo de vida del proyecto son inicio, organización y preparación, ejecución y cierre. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, levantamos la mano si estamos de acuerdo, por favor.
De acuerdo, muy bien, muy bien. Entonces, como ya les di respuesta a esta segunda pregunta, probablemente la tercera pregunta ustedes le van a dar respuesta muy rápido. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí, son grupos de procesos del proyecto. Son las mismas alternativas. ¿Cuál será la respuesta? A ver, coloquen sus respuestas, por favor. Ya, continúen colocando sus respuestas. Ya, muy bien. De acuerdo. Ganó por goleada, ¿cierto? La respuesta es la letra B. Claro que sí. Los grupos de procesos del proyecto son inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Vamos a pasar a la pregunta 4. ¿Sí? Vamos a pasar a la pregunta 4. ¿Qué nos dice la pregunta 4? A ver, nos dice, son características de los proyectos. Son características de los proyectos. Alternativa A, innovadores y predictivos. Alternativa B, predictivos y adaptativos. Alternativa C, iterativos e incrementales. Alternativa D, temporales y únicos. Coloquen su respuesta, por favor. Es la letra D. ¿B o D? La D. ¿De dado? La última. Ya. Sí. Ok. Maricielo, Sí, ¿cierto? la D. Ok. Sí, Maricel. Ok. De acuerdo. Sí, si nosotros revisamos la definición de proyectos, si es que no les ha atinado la respuesta correcta es la letra D. ¿Ya? Los proyectos son temporales y únicos. ¿Dónde encontramos esta información? Esta información la encontramos en la definición de proyectos de la 6ª edición de la guía del PMBOK. ¿Sí? Ahí nos dice claramente, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Esa es la definición de proyecto. Entonces, un esfuerzo temporal quiere decir que una de las características de los proyectos es que son temporales, ¿sí? Es decir, que tienen un inicio y un final. Y la otra característica es que son únicos, ¿sí? Es decir, ningún proyecto es igual. Perfecto. ¿Sí? La definición de proyectos la puedes encontrar en la clase que nosotros hicimos de acta de constitución. Ahí, antes de hacer el acta de constitución, hablamos sobre la definición de proyecto. Si tienes alguna duda, revisa esa información, por favor, para que puedas verificar, ¿no? Pregunta número 5. Pregunta 5. Son procesos de la gestión del alcance. ¿Sí? Son procesos de la gestión del alcance. Alternativa A, definir actividades y recopilar requisitos. Alternativa B, recopilar requisitos y secuenciar actividades.
Alternativa C, crear el EDT y el diccionario EDT. Alternativa D, planificar la gestión del alcance y definir las actividades. Coloquen sus respuestas, por favor. Coloquen sus respuestas. La letra D, profesor. ¿Cuál? ¿Cuál me dijiste, Herli? La letra D, profesor. D de dado. Sí, profesor. Ok. Ok, tus compañeros están también colocando sus respuestas. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver que terminen de colocar sus respuestas. Por favor, estoy viendo la participación de todos, ¿ya? No quiero que solamente estén participando 5 o 6. Hay varios conectados en esta sala. ¿Mm? Bien, bien, jóvenes. Ustedes han escogido la alternativa D por mayoría. Y para poder resolver esta pregunta, vamos a analizar las alternativas. ¿Sí? Estamos hablando de la gestión del alcance, jóvenes. ¿Ya? Gestión del alcance. ¿Cuáles son los procesos de la gestión del alcance? Para empezar, ¿cuántos son? ¿Recuerdan? Son 6 procesos. ¿Sí? ¿Cuáles son estos procesos? El primero, planificar la gestión del alcance. ¿Sí? Ese es el primer proceso. ¿Qué hacemos en este proceso de planificar la gestión del alcance? Definimos cómo vamos a determinar los otros 5 procesos que faltan. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Eso es lo que hacemos. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo proceso de la gestión del alcance? Es recopilar requisitos. Este es el segundo proceso. ¿Por qué? Porque tú ya tienes tu acta de constitución y tu registro de interesados. Entonces, ahora lo que tienes que definir es qué vas a hacer en el proyecto, pero no lo vas a definir por tu propia cuenta, porque tú a final de cuentas eres un trabajador más. Por más que seas el director de proyectos, eres un trabajador más. Siempre cada proyecto va a tener a alguien que se llama sponsor o patrocinador, que probablemente sea el dueño de la empresa, el dueño del producto que vas a crear, o inclusive algún cliente, ¿no? Inclusive algún cliente. Entonces, estos señores forman parte de los interesados del proyecto. Entonces, lo que tú vas a hacer con tu registro de interesados es lo siguiente. Te vas a ir en representación del proyecto, obviamente, porque en el acta de constitución a ti te han dado poder para poder gestionar el proyecto. Entonces tú te vas como director de proyectos o como project manager o como coordinador de proyectos, dependiendo del tipo de organización en donde estés. Te acercas a cada uno de los interesados y le vas a pedir cuáles son sus expectativas respecto al proyecto, ¿sí? Todas esas expectativas, tu chamba es transformarlas en requisitos para el proyecto, ¿sí? Es decir, todo lo que ellos te dicen, quiero que el proyecto sea así, así, todo eso lo vas a transformar en requisitos medibles para el proyecto. Entonces, obviamente, ¿por qué les vas a preguntar a ellos? Porque ellos son los que van a soltar la plata, pues, ¿no? Ellos son los que van a soltar la plata. En el caso de los proyectos que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Se supone que el rol del project manager o del director de proyectos lo tenía que hacer uno de ustedes y el rol del sponsor o patrocinador lo iba a hacer yo. Entonces, la buena práctica dice que ustedes, para definir su alcance, deberían haberme llamado y preguntarme, profesor, tenemos este proyecto, ¿cuáles son sus expectativas al respecto? ¿Va o no va el proyecto? ¿No? Y obviamente presentarme todo lo que me están presentando hasta el momento. Esa es la idea.
así se debe hacer, ¿sí? Porque el peor error que puede cometer un director de proyectos o alguien que está encargado de ejecutar algún proyecto es asumir que lo que él piensa es lo correcto, ¿ya? Eso es un error frecuente, ¿eh? Frecuente. Y una cosa es equivocarte, pues, en una planta piloto, ¿no? O aquí en el instituto, y otra cosa es equivocarte, pues, en un megaproyecto, ¿no? Con un presupuesto de $1.000 millones para arriba. A ver, equivócate ahí. Un solo error, ¿cuántos millones de dólares se tira al agua? Y eso sucede, joven. Sucede. Más de lo que realmente quisiéramos aceptar que sucede. Entonces, para eso sirve el proceso justamente de recopilar requisitos. Una vez que ya hemos recopilado los requisitos, ahora sí vamos a definir nuestro alcance. Ahora sí defines tu alcance tranquilito, pues, ¿no? Porque ya sabes todo lo que quieren tus interesados. Lo transformas en requisitos, ahora sí. Todos estos requisitos tengo que cumplir en el proyecto, vamos a ordenarlo bonito en un texto y lo ponemos como requisitos del proyecto y del producto, lo juntamos todo y ya tenemos nuestro alcance, ¿no? Obviamente, esta definición de alcance va a pulir el proyecto, porque tú inicialmente ya habías definido tu alcance del producto y alcance del proyecto en tu acta de constitución. Pero eso que has puesto ahí es preliminar. Cuando tú ya defines el alcance habiendo recopilado los requisitos, ahí sí ya definitivamente tienes una mayor claridad de cuál es el total del trabajo que se va a desarrollar en el proyecto. Eso es muy importante, ¿sí? Y es dinámico también. Conforme va avanzando el proyecto, las expectativas de los interesados pueden ir cambiando. Y tú también tienes que ir variando el alcance en la medida en que sea correcto y oportuno, ¿sí? Entonces, ese es el tema de los proyectos, pues, ¿no? Ese es el tema. No es como decir, en el mejor de los casos sería un proyecto predictivo, ¿no? Como decir, voy a construir una casa de 3 pisos y te construyes una casa de 3 pisos. Eso es lo más predictivo que puedes tener. Pero de manera general, en este mundo tan cambiante que nosotros manejamos ahorita, lo que nuestro cliente quiere hoy día, mañana ya no lo quiere y quiere otra cosa. Entonces, tenemos que saber adaptarnos a ello, ¿sí? Tenemos que saber adaptarnos a ello. Este tipo de metodologías son claves para poder ayudarte a adaptarte a ello. Es una ventaja tremenda que un profesional conozca de dirección de proyectos, porque le va a ayudar a adaptarse al cambio, pero de una manera ordenada, no de una manera, como se dice coloquialmente, corriendo como pollo sin cabeza, ¿no? Sin saber a dónde vas. ¿Sí? Esa es la ventaja importante de la gestión de proyectos. Entonces, definimos el alcance, ya estamos, definiste tu alcance, ahora sí, viene el rigor. Vas a crear tu EDT. Vas a crear el EDT, ¿no? Esta estructura en donde a través de un organizador visual vas a desdoblar los entregables del proyecto, ¿sí? Y vas a crear, digamos, entregables más grandes y esto los vas a ir desdoblando en entregables más chiquitos. Los entregables más chiquitos del proyecto se va a llamar los paquetes de trabajo, que son los entregables chiquitos que tú tienes, con los que tú tienes que cumplir para poder estar cumpliendo con los entregables más grandes. ¿Sí? Y ya. ¿Y el siguiente proceso cuál es? Ya creaste el EDT, ahora sí, creas tu diccionario EDT, en donde lo que haces es un detalle de los paquetes de trabajo, ¿sí? Haces un detalle de los paquetes de trabajo. Y una vez que hiciste ese detalle de los paquetes de trabajo, ahora sí vas a controlar el alcance. Es decir, con el diccionario EDT prácticamente terminas con la planificación y el proceso de controlar el alcance es parte del grupo de procesos de monitoreo y control. Entonces, estos procesos son los que corresponden a la gestión del alcance. Sin embargo, en la alternativa A,
ustedes van a encontrar un proceso que se llama definir actividades. Y por eso lo puse, porque en realidad inclusive hay project managers que confunden el proceso de definir actividades como parte de la gestión del alcance, y eso es incorrecto. El proceso de definir actividades es a partir ya de los paquetes de trabajo que tú tienes en tu EDT, ¿sí? Coges tu EDT y tu diccionario EDT, sacas los paquetes de trabajo y cada paquete de trabajo define el total de las actividades que tiene cada paquete de trabajo. Pero, ahí está el pero, la definición de las actividades no es un proceso de gestión del alcance, sino que es un proceso de la gestión del cronograma. Ya no es alcance, es cronograma, ¿sí? El alcance, la planificación del alcance cierra con el diccionario EDT. El control del alcance es parte de monitoreo y control del mismo alcance. Pero, oficialmente, desde el punto de vista de lo que aguante el papel, digámoslo así, en el diccionario EDT, es decir, tú defines tus paquetes de trabajo y ahí acaba tu gestión del alcance. ¿Sí? Ahí acaba. De eso pasas ya a gestión del cronograma a través, pues, de el proceso de definir actividades de cada uno de esos paquetes de trabajo. Eso ya es parte de la gestión del cronograma. Por ende, las alternativas que tengan las palabras definir actividades no son. Es decir, se va la A, se va la B porque dice secuenciar actividades, eso es parte del cronograma también, y se va la D que dice definir actividades. Y nos quedamos con crear el EDT y el diccionario EDT. La alternativa correcta es la letra C. Si tenías alguna duda al respecto, puedes consultar nuestra sesión de gestión del alcance del proyecto. Ahí está explicadito todo, ¿ya? Está explicadito todo. ¿Por qué es que estoy incidiendo en este momento en la estructura? Porque ustedes deben saber que a partir de las buenas prácticas que se establecen en la guía del PMBOK, ustedes tienen que tener la habilidad o deben adquirir la habilidad de crear metodologías en base a estas buenas prácticas. Entonces, yo les estoy poniendo esto de las estructuras adrede, ¿sí? A propósito. ¿Para qué? Para que ustedes vean cómo más o menos se mueven los proyectos y ustedes mismos ya de manera particular digan, ah, ya, yo mis proyectos voy a hacer una metodología de que se haga de esta manera, en función obviamente de las buenas prácticas que tenemos, ¿no? Esa es la idea, que ustedes establezcan sus metodologías de gestionar sus propios proyectos, ¿sí? Aquí no hay algo absoluto que les diga, tienes que hacerlo así. No. Ustedes, en función a lo que están viendo, deben, de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los proyectos, decidir qué es lo más adecuado y crear su propia metodología. Pero obviamente, yo estoy tratando de presentarles los contenidos como una secuencia lógica. Si ustedes se van a la guía del PMBOK, se van a dar cuenta de que está en chino, o sea, está todo mezclado, hecho un revuelto, ¿no? No se sabe por dónde empieza y por dónde termina. Entonces, es muy complejo leer ese libro, esta guía del PMBOK, es muy complejo. De hecho, a la primera no lo entiendes. Pero, si ya más o menos por experiencia vamos desligando una secuencia lógica, que es lo que estamos haciendo ahorita, se hace mucho más fácil, ¿no? Y obviamente adaptando muchos de los procesos a la industria alimentaria, porque en la guía del PMBOK se establecen protocolos, digamos, o no protocolos, sino buenas prácticas para todos los rubros. Sin embargo, en la industria alimentaria no utilizamos tanto, ¿no? Por ejemplo, en la parte de gestión de riesgos, nosotros ya tenemos algo dentro de nuestro plan de calidad que se llama el plan HACCP. Ahí ya hemos evaluado riesgos. Entonces, aparte de tener tu plan HACCP, hacer una valoración de riesgos tal cual sería, por ejemplo, en una empresa minera, ya no tendría mucho sentido,
¿sí? Es importante, sí, pero ya no con la misma profundidad. No te vas a... Porque las mineras invierten muchísimo dinero en prevenir sus riesgos dentro de las minas, ¿no? Nosotros, nuestra orientación no es tanto hacia ese lado, sino más bien, por ejemplo, hacia la calidad, hacia el cronograma, hacia el alcance, ¿no? Eso sí, eso sí. Por eso es que estamos orientando el proyecto de esta manera. Entonces, jóvenes, repito, la alternativa correcta de la pregunta 5 es la letra C. Vamos con la pregunta número 6. Por favor, levantamos la mano si estamos de acuerdo. Levantamos la mano si estamos de acuerdo. Perfecto, perfecto, jóvenes, perfecto. Muy bien. Ahora sí. Son procesos de la gestión del cronograma. Son procesos de la gestión del cronograma. Ajá. Alternativa A. Definir actividades, recopilar requisitos. Alternativa B. Recopilar requisitos, secuenciar actividades. Alternativa C. Crear el EDT y el diccionario EDT. Alternativa D. Planificar la gestión del cronograma y definir las actividades. A ver, coloquen sus respuestas, por favor. Coloquen sus respuestas. Cada quien vaya evaluándose ya cómo va. Ya han pasado 5 preguntas. ¿Cuántas han acertado? Vayan viendo. A ver, coloquen sus respuestas, por favor. La letra D. La letra B, me dice. La D. Sí, ok. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ya. ¿Letra D o letra B me dijiste? La D. La última. ¿B de bueno? D de dado. Ah, de dado. Ok, listo. Bien, tus demás compañeros también coinciden contigo, al parecer. A ver, estoy esperando la participación de más, ¿ya? Porque están participando casi el 50% del salón. Necesito que participen más. Ok, ok. Profesor, es la letra D. ¿B de bueno? ¿Sí? ¿B de bueno o D de dado? La de dado, profesor. Ok, ok. Ok, listo. Bien, jóvenes, bien, bien. La respuesta correcta, ustedes mismos lo han dicho, creo que aquí no ha habido mucha duda, es la letra D, ¿sí? D de dado. Planificar la gestión del cronograma y definir las actividades. ¿Cuáles son los procesos de la gestión del cronograma, jóvenes? El primer proceso es planificar la gestión del cronograma. En este proceso lo que se hace básicamente es determinar cómo es que vamos a hacer los demás procesos de la gestión del cronograma, ¿cierto? Necesitamos saber cómo es que vamos a definir nuestras actividades, que es el siguiente proceso, ¿no? Definir actividades, segundo proceso de la gestión del cronograma. Para definir las actividades, lo que vas a hacer es básicamente coges tu EDT, dentro del EDT identificas los paquetes de trabajo y cada paquete de trabajo lo desdoblas en actividades, ¿sí? Una vez que ya tienes todas tus actividades, vas a secuenciar actividades.
quiere decir que va a haber algunas actividades que se van a hacer antes que otras y viceversa. Entonces, lo que tienes que hacer es básicamente establecer esa relación, ¿no? Lo que vas a usar es un diagrama de red, que está también en la sesión que nosotros hemos visto de gestión del cronograma. Ahí están los diagramas de red. Lo puedes utilizar para poder secuenciar tus actividades y saber cuál va antes y cuál va después. Y una vez que ya secuenciaste tus actividades, vas a estimar la duración de las actividades. ¿Sí? Vas a estimar la duración de las actividades y para eso hemos visto una serie de métodos, ¿sí? Hemos visto el tema de la estimación de Monte Carlo, por ejemplo, hemos visto la estimación análoga, hemos visto la estimación paramétrica, hemos visto la estimación de la duración tipo PERT, ¿no? Con el valor más probable, ¿sí? Hemos hecho varias formas de estimar, ¿ya? Varias formas de estimar, ya ustedes revisen, por favor, los contenidos de la gestión del cronograma. Y una vez que ya tenemos estimada la duración de las actividades secuenciadas y definidas, procedemos a desarrollar el cronograma, ¿no? Y para ello, espera, lo voy a poner acá, desarrollar el cronograma. Y para desarrollar el cronograma, pues lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar si es que vamos a usar de repente ruta crítica, o vamos a usar cadena crítica, o vamos a usar fast tracking, o vamos a usar crashing, o vamos a hacer nivelación de recursos, o vamos a hacer equilibrio de recursos. Todo lo que te acabo de mencionar está también desarrollado en nuestra clase de gestión del cronograma, entonces puedes ir a consultarlo si es que tienes alguna duda y algún término de repente no te es muy familiar, ¿sí? Entonces, una vez que desarrollaste el cronograma, lo que vas a hacer es controlar el cronograma. Controlar el cronograma. ¿Qué vas a hacer en el control del cronograma? Básicamente, lo que vas a hacer es que vas a estar monitoreando y tratando de ajustar las actividades, los recursos, todo lo que se está desarrollando en el trabajo del proyecto para que podamos terminar dentro de la fecha establecida en el plan, en el desarrollo del cronograma. ¿Sí? Esa es la idea. Y para ello, pues, existen algunas teorías que nos ayudan, pues, a poder controlar el cronograma, que se las mencioné, pero no las desarrollé, específicamente la teoría del valor ganado, del costo actual, del valor previsto, del VAC, del ETC, etcétera, 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 que lo desarrollaremos, Dios mediante, cuando se reanuden las actividades y podamos hacer la parte práctica, ¿sí? Por lo pronto, esos son los procesos de la gestión de cronograma. Ahora, vamos a las alternativas. La gran mayoría de ustedes me ha dicho la letra D y es correcto. Planificar la gestión del cronograma y definir las actividades son procesos de la gestión del cronograma. Crear el EDT y el diccionario EDT son procesos de la gestión del alcance, ¿sí? Y en los otros están mezclados, uno de alcance y uno de cronograma, ¿cierto? Bien, bien, muy bien, jóvenes. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con la respuesta, por favor? Levantamos la mano. Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Vamos con la pregunta 7. Vamos con la pregunta 7. Pregunta 7. Esta es una pregunta de rigor, ¿eh? Es una pregunta de rigor. Son activos de los procesos de la organización. Repito, son activos de los procesos de la organización. ¿Jóvenes, me escuchan? Levanten la mano si me escuchan, por favor. Perfecto. Sí, profesor. Ok, listo. Parecía que había habido un problema acá en la diapositiva, pero parece que no. ¿Ya?
Pregunta, son activos de los procesos de organización. Alternativa A, el clima organizacional y el entorno social. ¿Sí? Alternativa B, el nivel de liderazgo y jerarquías. Alternativa C, los procedimientos de gestión de proyectos y productos. Alternativa D, las normativas vigentes y el HACCP. Repito las alternativas. Alternativa A, clima organizacional y entorno social. Alternativa B, nivel de liderazgo y jerarquías. Alternativa C, procedimientos de gestión de proyectos y productos. Alternativa D, las normativas vigentes y el HACCP. A ver, coloquen sus respuestas, por favor. A ver, jóvenes, coloquen sus respuestas. Ya los hice pensar. La letra D B de bueno, de dado. D de dado. Ok. Ujú. Maricielo, ¿cierto? Ya. Ajá. Ya, ahí parece que hay opiniones divididas. Ya, hay opiniones divididas. ¿Ya? Unos dicen que es la D de dado, otros dicen que es la C. Vamos a aclarar esta pregunta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, jóvenes, de activos de los procesos de la organización, estamos hablando de una serie de documentos o de protocolos o procedimientos o políticas que la misma organización ha creado y que te pueden servir como ayuda para poder gestionar algún proyecto, ¿sí? Estamos hablando de eso. Entonces, cuando hablamos del clima organizacional y el entorno social, díganme, ¿eso realmente es un documento que nos va a ayudar para nuestro proyecto? ¿O es que realmente es algo más externo, ¿cierto? Entonces, la alternativa A no podría ser. Ahora, cuando hablamos de nivel de liderazgo y jerarquías, eso es lo mismo que estar diciendo clima organizacional, ¿no? Eso es lo mismo que estar diciendo clima organizacional. Entonces, ahí tampoco. Cuando hablamos de normativas vigentes y el HACCP, jóvenes, sí es un documento, sí es un activo del proceso de organización, pero las normativas vigentes son externas. Eso no los da la empresa, eso lo da la ley, el gobierno, los ministerios, etc. Entonces, ahí tenemos un activo del proceso de organización y el otro no, el otro es externo. Entonces, la respuesta correcta son los procedimientos de gestión de proyectos y productos. Porque esos procedimientos son documentos, ¿sí? Son documentos, son cosas que la empresa ha hecho ya para
definir, digamos, una base o una metodología por la cual nosotros vamos a gestionar nuestros proyectos y productos. Entonces la respuesta correcta sería la letra C. ¿Sí? La respuesta correcta sería la letra C. Entonces, recuerdo que esto lo hemos visto en la clase, a ver si no me equivoco, en la clase de gestión del alcance. En la clase de gestión del alcance expliqué lo que era activo de los procesos de la organización. ¿Ya? Entonces, ahí revisen, por favor, esa información. ¿Ya? Revisen esa información. ¿De acuerdo? Vamos a ver, son 3:10. Ustedes me parece que tienen clase a las 3:15, ¿cierto? Tienen otra clase. Confírmenme, por favor. Sí, profesor. Y tienen otra clase, perfecto. Entonces, ¿qué les parece si vamos dejando ahí en la pregunta 7, porque ya no nos va a dar tiempo para hacer otra pregunta? Dejamos en la pregunta 7 la explicación y nos reencontramos a las 5 de la tarde, que tenemos nuevamente clase, para continuar con las siguientes preguntas. ¿Les parece? Levantemos la mano, por favor, si estamos... Sí, profesor. Perfecto. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería lo correspondiente, pues, a esta primera parte de la preparación que estamos teniendo para nuestra evaluación. Mencionarles que estas preguntas son preguntas tipo examen de certificación internacional CAPM, ¿ya? No estamos trabajando con preguntas, digamos, aleatorias, ¿no? O que podrían ser, digamos, un tanto básicas. Estamos con el nivel un poquito arriba del promedio, ¿ya? Entonces, es importante ir haciendo la explicación del caso. ¿Ya? Ustedes sin saberlo ya respondieron 7 preguntas que normalmente vienen en los exámenes de certificación. Entonces, es importante ir viendo y trabajando en ese nivel. ¿Sí? Nos encontramos a las 5 entonces, jóvenes. Cuídense bastante y estamos en comunicación.